Med alt det og stavlige ruster vil spring, skelvist jørv og taurar feltlur, norður bøðnei hörfar frá eldheimsreld. La mitología nórdica, rica en simbolismo y tradición, ha legado un vasto bestiario que refleja la conexión entre los pueblos escandinavos y las fuerzas de la naturaleza. En este video nos sumergiremos en las criaturas que habitan este universo mitológico, explorando sus características, simbolismos y las historias que las rodean. Estas criaturas no solo forman parte de las sagas y epopeyas, sino que también desempeñan un papel crucial en la comprensión del mundo por parte de las sociedades nórdicas. Dividiremos estas exploraciones en 9 secciones, cada una dedicada a un tipo de criatura o su significado cultural. En la mitología nórdica, los dragones y las serpientes ocupan un lugar destacado como símbolos del caos, poder, transformación y, a menudo, de dualidad. Dichas criaturas no solo aparecen como enemigos de los dioses y los humanos, sino también como metáforas de fuerzas primordiales que operan en el universo, como la corrupción, la ambición, el ciclo de destrucción y renacimiento, y la amenaza constante de lo desconocido. Njörður, el dragón que devora las raíces del Yggdrasil, es una figura que encapsula la fragilidad de incluso los pilares más fundamentales del cosmos. Este constante de destrucción no es solo una representación del mal, sino también un recordatorio de la impermanencia de todas las cosas. La mitología nórdica no ve a Njörður únicamente como un destructor, sino también como parte del ciclo necesario. La destrucción es precursora del renacimiento. Incluso después del Ragnarok, cuando el cosmos es arrasado, Yggdrasil, el árbol de la vida, sobrevivirá, y con él la promesa de un nuevo comienzo. Por otro lado, Jormungand, la serpiente de Midgard, posee una conexión directa con el destino. Rodea el mundo de los humanos, mordiéndose la cola en un gesto que simboliza el equilibrio entre el caos contenido y la inminente destrucción. En su naturaleza circular, también encontramos el concepto de eternidad y el vínculo inseparable entre el principio y el fin. Su enfrentamiento final con Thor, descrito en el Ragnarok, es una de las escenas más memorables de la mitología nórdica. Ambos oponentes representan fuerzas opuestas: Thor, el protector de los dioses y los humanos, y Jormungand, la amenaza constante que, al ser destruida, también traerá la muerte de su vencedor. Además de estas figuras apocalípticas, las serpientes y dragones también son guardianes de riquezas y secretos. Fafnir, quizás el dragón más famoso de la mitología nórdica, ilustra las consecuencias de la codicia. Originalmente un enano, Fafnir se transforma en dragón tras asesinar a su padre y reclamar un tesoro maldito. Su historia, narrada en la saga Volsunga, es un ejemplo de cómo la avaricia puede deshumanizar y llevar a la autodestrucción. El enfrentamiento entre Fafnir y Sigurd, el héroe que lo mata, no es solo un acto de heroísmo físico, sino también un enfrentamiento entre valores, la nobleza del guerrero frente a la decadencia del codicioso. El simbolismo de las serpientes y dragones en la mitología nórdica no solo se limita al peligro físico. Estas criaturas a menudo representan fuerzas internas, como la ambición desmedida, la corrupción del alma o los miedos profundos que cada individuo debe confrontar. También actúan como guardianes de conocimiento oculto, como en las historias de Sigurd, quien adquiere la capacidad de entender el lenguaje de los pájaros tras beber la sangre de Fafnir. Los lobos ocupan un lugar destacado en la mitología nórdica, no solo como animales imponentes, sino como un símbolo de dualidad, poder y destino. Representan tanto la lealtad y la protección como el caos y la destrucción. Su presencia en las historias
refleja las tensiones entre las civilizaciones y la naturaleza salvaje, entre el orden y las fuerzas indómitas que lo amenazan. Geri y Freki, los lobos compañeros de Odín, son un ejemplo de cómo los lobos pueden simbolizar cualidades positivas como la fuerza y la supervivencia. Según los relatos, estos lobos acompañan a Odín en su búsqueda incesante de conocimiento y poder, compartiendo con él los banquetes del Valhalla. Aunque no se les atribuyen historias específicas, su mera presencia al lado del padre de todos los dioses enfatiza la importancia del instinto y la ferocidad controlada como herramientas para gobernar y proteger. En contraste, Fenrir, el gigantesco lobo hijo de Loki, encarna el caos absoluto. Desde su nacimiento, Fenrir fue visto como una amenaza, tanto por su tamaño colosal como por la profecía que lo vincula con el Ragnarok. A pesar de los esfuerzos de los dioses por contenerlo, su crecimiento constante y su astucia lo convierten en un enemigo ineludible. Fenrir no solo representa el peligro físico, sino también la inevitabilidad del destino y las consecuencias de intentar controlarlo. Los hijos de Fenrir, Skoll y Hati, también desempeñan un papel crucial en la cosmovisión nórdica. Estos lobos persiguen eternamente al sol y a la luna a través del cielo, un simbolismo claro de los ciclos naturales y la lucha constante entre la luz y la oscuridad. Según la profecía en el Ragnarok, Skoll devorará al sol y Hati hará lo mismo con la luna, sumiendo al mundo en la oscuridad y marcando el comienzo del fin. Esta persecución eterna no solo representa el paso del tiempo, sino también la inevitabilidad de los eventos cósmicos y la conexión de los lobos con el destino universal. El simbolismo de los lobos trasciende lo puramente mitológico. En las culturas escandinavas, los lobos también eran vistos como figuras asociadas con la caza y la supervivencia, fundamentales en una sociedad profundamente conectada con su entorno natural. Su capacidad para trabajar en manada y su feroz instinto protector resonaban con los valores comunitarios de los pueblos nórdicos, haciendo de los lobos un simbolismo tanto de la amenaza externa como de la fortaleza interna. Los gigantes, o Jötnar, son una de las fuerzas más intrigantes de la mitología nórdica, representando el caos y la naturaleza salvaje, pero también la creatividad y el origen del mundo. Aunque a menudo se los presenta como antagonistas de los dioses, su relación con estos es mucho más compleja, oscilando entre la enemistad, la cooperación y la integración. Por ejemplo, Skadi, una gigante que se convierte en diosa al casarse con Njörður, simboliza la reconciliación entre dos mundos aparentemente opuestos, el orden de los Aesir y la indomable naturaleza de los Jötnar. Su historia ilustra cómo los gigantes no son solo destructores, sino también agentes de cambio y equilibrio. Skadi trae consigo aspectos de la naturaleza salvaje, como la caza y el invierno, mostrando que incluso los elementos más hostiles de la naturaleza pueden tener un lugar en el cosmos. Ymir, el primer gigante, encarna la dualidad central de los Jötnar como creadores y destructores. Según la mitología, de su cuerpo surgieron los elementos del cosmos. Su carne se convirtió en tierra, su sangre en océanos y sus huesos en montañas. Sin embargo, su muerte a manos de los Aesir también marca el inicio de un orden nuevo, reflejando cómo la creación a menudo surge de la destrucción. Los enfrentamientos entre los dioses y los Jötnar no son solo conflictos de poder, sino metáforas de la lucha entre la civilización y las fuerzas indómitas de la naturaleza. Mientras que los Aesirs buscan imponer orden, los gigantes representan la imprevisibilidad y el descontrol, recordando a los humanos que la naturaleza nunca puede ser completamente dominada.
Esta interacción constante es lo que mantiene el equilibrio en el universo nórdico. Los espíritus y criaturas élficas ocupan un lugar especial en la mitología nórdica, actuando como mediadores entre los mundos físicos y espiritual. Divididos en Alfar, elfos de luz, y Svartalfar, elfos oscuros, estos seres encarnan dualidades como la luz y la oscuridad, la creatividad y la destrucción, y la naturaleza etérea frente a la materialidad. Los Alfar, estrechamente vinculados con la fertilidad, la belleza y la luz, son descritos como figuras benevolentes que influyen en la prosperidad de los humanos y el equilibrio natural. Se dice que habitan en un reino celestial, a menudo identificado con Halfheim, que es gobernado por Freyr, el dios de la fertilidad. En las tradiciones populares, se cree que los Alfar pueden bendecir las cosechas, la salud y la prosperidad si se les honra adecuadamente, pero también pueden causar enfermedades o problemas si se les ofende, destacando su carácter ambivalente. Por otro lado, los Svartalfar, o elfos oscuros, presentan una naturaleza más tangible y pragmática. En algunas fuentes son indistinguibles de los enanos, y se les atribuyen habilidades legendarias en la artesanía y la metalurgia. Entre sus creaciones más famosas están Mjolnir, el martillo de Thor, Draupnir, el anillo de Odín, y Gungnir, la lanza que nunca falla su objetivo. Estas obras maestras muestran cómo los Svartalfar transforman la materia prima en herramientas divinas, reflejando su conexión con la creatividad, la transformación y la magia. La distinción entre Alfar y Svartalfar no solo simboliza la división entre la luz y la oscuridad, sino también la interacción constante entre los aspectos espirituales y materiales de la existencia. Mientras que los Alfar representan la conexión con la naturaleza y las fuerzas etéreas, los Svartalfar muestran cómo estas mismas fuerzas pueden ser canalizadas y moldeadas para crear cosas tangibles. Las valquirias son uno de los elementos más representativos de la mitología nórdica, encarnando tanto el poder como el misterio. Estas guerreras aladas, enviadas por Odín, tienen una tarea crucial: seleccionar a los guerreros más valientes caídos en batalla para llevarlos al Valhalla, donde se unirán a los ejércitos de los dioses en la preparación para el Ragnarok. Por un lado, las valquirias simbolizan la vida y el honor, asegurando que los guerreros reciban una recompensa eterna por su valentía, y por el otro lado, son también heraldos de la muerte, ya que su presencia en los campos de batalla es un recordatorio de que incluso los héroes más fuertes no pueden escapar al destino. En las sagas, las valquirias poseen un papel activo en los eventos del mundo humano, interviniendo de formas que a menudo trascienden su función celestial. En algunas historias, descienden a la tierra participando en las batallas o incluso entablando relaciones románticas con mortales, como es el caso de la historia de Brynhild, quien es castigada por Odín y relegada a un sueño mágico hasta que es despertada por el héroe Sigurd. El mar, omnipresente en la vida y la cultura de los antiguos nórdicos, ocupa un lugar central tanto en su cotidianidad como en sus mitos. Es una fuerza dual, fuente de sustento a través de la pesca y el comercio, pero también un vasto y aterrador abismo lleno de peligros. Esta relación ambivalente con el océano se refleja en las criaturas míticas que lo habitan, las cuales encarnan tanto el respeto como el miedo hacia lo desconocido. Entre estas criaturas destaca Hafjufa, un monstruo marino descrito como tan grande que podía ser confundido con una isla. Según los textos antiguos, Hafjufa acechaba en las profundidades
abriendo su boca durante largos periodos para atrapar todo lo que nadara en su interior. Esta descripción ha llevado a muchos a identificarlo como el precursor de las leyendas posteriores del Kraken, un colosal calamar que aterroriza a los marineros. Hafjufa no solo representa el temor a lo desconocido, sino también la percepción del océano como una entidad capaz de devorar incluso a los más valientes. Otro aspecto fascinante de la mitología nórdica es la personificación del mar a través de figuras divinas como Ran, la diosa del mar, y sus 9 hijas, las olas. Ran es descrita como una figura ambivalente, que puede tanto proteger como condenar a quienes se aventuran en su dominio. Su red mágica, que utiliza para atrapar a los marineros que caen al agua, simboliza la inevitabilidad del peligro en el mar. Sus hijas, representadas como las olas, reflejan las constantes presencias del océano en la vida diaria, con personalidades que van desde lo suave y tranquilizador hasta lo violento y destructivo. Estas criaturas y figuras mitológicas no solo eran narrativas para explicar los peligros del océano, sino también formas de darle sentido a lo incontrolable. A través de estos mitos, los nórdicos intentaban comprender y respetar las fuerzas naturales que gobernaban su mundo, recordando que el mar, aunque vital, era también un recordatorio constante de la fragilidad humana frente a la inmensidad de la naturaleza. En los mitos nórdicos, los animales no son simples criaturas, sino símbolos cargados de significado y, en muchos casos, figuras activas que desempeñan un papel fundamental en los eventos divinos y cósmicos. Estas criaturas representan fuerzas de la naturaleza, cualidades humanas o incluso conceptos abstractos como la conexión entre los mundos o el flujo del tiempo. Uno de los ejemplos más conocidos son los cuervos Hugin y Munin, los inseparables compañeros de Odín. Estos pájaros no solo le informan sobre los eventos que ocurren en los 9 mundos, sino que también son una representación literal de su sabiduría y omnisciencia. El nombre de Hugin, que significa pensamiento, y el de Munin, que significa memoria, subraya 2 pilares esenciales para el liderazgo y la supervivencia: la capacidad de analizar el presente y la habilidad de aprender del pasado. Además, su función como mensajeros destaca la estrecha relación entre los dioses y la naturaleza, y cómo esta última sirve como canal para el conocimiento y el poder. Otro animal emblemático es Sleipnir, el caballo de 8 patas de Odín. Su forma única y su velocidad sobrehumana no solo lo convierten en el mejor caballo del universo, sino también en un símbolo de la conexión entre los mundos. Sleipnir es capaz de viajar por los reinos del Yggdrasil desde Asgard hasta Helheim, lo que lo posiciona como un puente literal y figurativo entre lo mortal y lo divino. Como creación de Loki, Sleipnir también es un recordatorio de cómo incluso las fuerzas caóticas pueden dar lugar a algo extraordinario. Los lobos y los osos también ocupan un lugar importante en los mitos nórdicos. Representan la fuerza bruta, el peligro y la supervivencia en los entornos salvajes. Los lobos, en particular, poseen un doble significado. Mientras que algunos, como Geri y Freki, son compañeros leales de los dioses, otros, como Fenris, simbolizan el caos y la destrucción incontrolable. Los osos, por su parte, eran vistos como emblema de poder físico y resistencia, lo que los convirtió en un animal totémico para muchos guerreros nórdicos. Además de estas criaturas, los mitos nórdicos incluyen animales más modestos como las ardillas. Por ejemplo, Ratatosk, la ardilla que recorre el tronco de Yggdrasil llevando mensajes y provocaciones entre Njogor, el dragón de las raíces, y el águila que habita en la cima del árbol, representa la comunicación y a veces el conflicto entre las fuerzas opuestas del universo. Los mitos nórdicos
no solo está poblada por dioses y gigantes, sino también por una variedad de criaturas únicas que enriquecen su imaginario y representan aspectos de su cosmovisión. Entre estas se destacan las siguientes. Primero, tenemos a las Lindworms, las cuales son serpientes aladas sin patas, frecuentemente asociadas con la guardia de tesoros y la corrupción. A diferencia de los dragones tradicionales, los Lindworms son símbolos de decadencia y avaricia, apareciendo en diversas leyendas como guardianes de riquezas malditas. Los trolls, habitantes de montañas y cuevas, son figuras asociadas con la naturaleza salvaje y el aislamiento. A menudo retratados como enemigos de los humanos, también reflejan el temor a lo desconocido y a la peligrosidad del entorno. Sin embargo, en algunos relatos, los trolls son más neutrales, actuando como guardianes de ciertos lugares o incluso como benefactores ocasionales. Las Nix son espíritus acuáticos que habitan en ríos y lagos. Estos seres son conocidos por su habilidad para transformarse y su conexión con la música, a menudo atrayendo a los humanos con melodías hipnóticas. Aunque a veces son benévolas, en muchos mitos las Nix representan el peligro mortal de las aguas profundas. Los Draur son cadáveres animados que regresan del más allá para proteger sus tumbas y tesoros. Estas criaturas no solo simbolizan la amenaza del pasado no resuelto, sino también el vínculo entre los vivos y los muertos en la mitología nórdica. Las criaturas del bestiario nórdico no son simples personajes secundarios. Cada una de ellas lleva consigo un símbolo profundo que trasciende su apariencia. Por ejemplo, los dragones y serpientes suelen representar tanto el peligro externo como los desafíos internos. Son metáforas de la ambición desmedida, el caos que amenaza el orden o incluso la capacidad de renacer tras la destrucción. Los lobos, por otro lado, oscilan entre ser guardianes y destructores, simbolizando la delgada línea entre el control y la anarquía. Su papel en los mitos subraya la lucha eterna entre el instinto humano de dominar la naturaleza y la aceptación de que ciertas fuerzas no pueden ser controladas. Incluso, las criaturas menores como las Nix y los Draur tienen un significado profundo. Representan la naturaleza indomable del agua y los peligros del pasado no resuelto respectivamente. En conclusión, el bestiario nórdico es un reflejo de la conexión profunda entre los antiguos escandinavos y el mundo que los rodeaba. Estas criaturas no son solo partes de relatos heroicos, sino que también encapsulan los miedos, aspiraciones y creencias de una sociedad compleja. Si te gustó este recorrido, no olvides suscribirte y dejarme un comentario sobre cuál es tu criatura favorita. Nos vemos en el próximo video.